Mi nombre es Antonio y hace mucho tiempo estuve en busca de una bruja para mi hermano. Lo que les contaré nos pasó en 1984 en una localidad muy oculta. Mi vida cambió drásticamente a consecuencia de ello. Hace muchos años que me aventuré a un poblado no muy lejos de Querétaro. Me habían dicho que, en esa comunidad, llamada San Javier, existía una bruja que podía ayudarme. Le conté a un tío que buscaría una bruja en esa comunidad. Me dijo que el miedo se había apoderado de la gente y no salían de noche. Me recomendaron que mejor no fuera a hacerlo y que ayudáramos a Eduardo de otra manera, pero no teníamos otra opción, estábamos desesperados. El pueblo era famoso por sus apariciones de nahuales, brujas y otras leyendas. El lugar era indicado para buscar la ayuda que necesitaba mi hermano Eduardo. Había comenzado a comportarse de manera extraña hacía un par de semanas, con episodios de violencia y delirios, también extraños movimientos corporales. Sus extremidades se estaban empezando a alargar. Pero lo que más nos inquietaba era que por las noches lo encontrábamos parado sobre su cama, no le quitaba la mirada del techo. Cuando lográbamos bajarlo, sus ojos se ponían en blanco. Un vecino nos sugirió que quizás se trataba de algún tipo de hechizo oscuro o una maldición, y nos habló sobre San Javier y de una persona que era conocida como una bruja. Fue de ese modo que, con la esperanza de encontrar respuestas, decidí ir a buscar a la bruja. Cuando llegué, apenas acababa de anochecer y estaba lloviznando, llegué a pensar que las calles estaban desiertas por el clima. Mientras caminaba por la calle empedrada, tuve la sensación de que me observaba alguien tras las ventanas de las casas. En un momento me pareció ver una figura oscura en una calle, pero al parpadear ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, así que apresuré el paso. Mi intención era llegar a la casa donde se suponía vivía la bruja. Era una casona grande de madera con un aspecto sombrío. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas negras que no dejaban ver si alguien estaba dentro. Toqué a la puerta, pero no hubo respuesta. No podía irme sin su ayuda, así que toqué con más fuerza y por fin se escuchó que alguien del otro lado venía. Una anciana abrió la puerta, apenas pude verle el rostro y su cabello blanco. Me preguntó qué se me ofrecía e intenté explicarle la situación de Eduardo, lo más resumido que pude. Sin decirme una sola palabra, me invitó a pasar. Caminaba de forma encorvada, apenas llegaba a la altura de mi estómago, su piel era totalmente arrugada. Me pidió que me sentara a un lado de una mesa que tenía cientos de cosas encima. Le dije que le pagaría lo que pidiera, pero necesitaba llevarme pronto la cura. Ella me volteó a ver y me pidió que guardara silencio. Se metió a otra habitación y estuvo allí por un buen rato. Mientras esperaba que la bruja se desocupara, estaba contando mi dinero. De pronto, sentí nuevamente que alguien me observaba y al girar mi cabeza pude notar por un costado de la ventana que alguien se ocultó. Al principio pensé que era un niño, pero su rostro era diferente. En cuanto me levanté para revisar, la bruja regresó. Me entregó un frasco con una sustancia verde y en un papel arrugado, las instrucciones de su uso. Además, me hizo el comentario de que la sustancia que contenía el frasco era muy tentadora para fuerzas oscuras, tenía que tener cuidado cuando saliera de la casa. Le di todo el dinero que tenía, solo guardé para el pasaje de vuelta, pero ella se negó a recibirlo. Incluso me dijo que en el futuro ella me ocuparía y sería cuando cobraría la deuda. Algo confundido, agradecí el gesto amable de la bruja y me apresuré para alcanzar, aunque sea el último transporte de la noche. Cuando salí de la casa de la bruja, la atmósfera del lugar había cambiado, las sombras parecían más densas y las siluetas de los árboles parecían retorcerse. Era como si estuvieran vivas. Me apresuré para llegar rápido a la estación. De reojo podía notar esas figuras oscuras y deformes. El miedo se apoderó de mí, comencé a correr sin mirar atrás, pero las sombras retorcidas parecían acercarse cada vez más, y conforme lo hacían, el camino se volvía más oscuro.
De pronto, ante mí, noté una figura que parecía ser una niña. Al acercarme a ella, me di cuenta de que se trataba de la persona que me estaba viendo en la casa de la bruja. Me detuve en seco sin dejar de mirarla. Tenía puesto un vestido raído y mugriento, sonrió y me pidió lo que traía en mi bolsillo. Quería lo que me había dado la bruja. Le dije que no, porque era mío. Me gruñó, mostrándome sus dientes. Aquello no era una niña, su cuerpo se transformó en algo irreal. Sus brazos y piernas se alargaron y se tornaron de color verde. En su rostro ya no estaban sus ojos, sino dos cuencas vacías. Volvió a gruñir. Recordé las palabras que dijo la bruja. Me había advertido que fuerzas oscuras intentarían evitar que rompiera el hechizo sobre mi hermano. Aunque estaba temblando de miedo, sabía que no podía rendirme. Apreté con fuerza el frasco y me fui corriendo hacia la casa de la bruja. Podía sentir que aquella cosa venía detrás de mí. De pronto, noté que la puerta de la casa de la bruja se había abierto, y en cuanto toqué la entrada, aquella cosa se detuvo. Logré llegar a salvo. La bruja corrió rápidamente y se quedó mirando por la ventana. No me dijo nada, solo me pidió que guardara silencio. Apenas si podía respirar de lo agitado que me encontraba. Pasaron un par de minutos cuando por fin me dijo algo. Me pidió que pasara la noche en su casa y partiera en cuanto saliera el sol. Que eso sería lo más prudente y seguro. Nuevamente le agradecí el gesto de amabilidad y aproveché para preguntarle qué había sido todo aquello. Me comentó que era una criatura muy parecida al bechugue, pero apenas estaba adaptándose a su nueva forma. Por mucho tiempo había buscado una cura y la podía oler de lejos. Era muy probable que a mi hermano le estaba pasando lo mismo. Después de un rato, la bruja preparó algo de cenar. Estuvimos platicando hasta que se nos hizo tarde. Mentiría si les dijera que fue una noche tranquila. Estaba recostado en el sillón y, en absoluta oscuridad, podía escuchar ruidos por todas partes. Casi puedo jurar que vi un duende caminar entre las sillas del comedor. Y cuando éste notó mi presencia, se escabulló entre las cazuelas y vasijas de vidrio. Escuchaba que alguien estaba susurrando algo sobre mí, y no era la bruja, parecía ser una plática entre dos personas masculinas, pero con voz chillona. Sin darme cuenta, por fin caí dormido. A la mañana siguiente, el panorama era diferente. Sin embargo, había mucha neblina y apenas podía distinguir unos metros frente a mí. La bruja me dio un collar que tenía una semilla. Me comentó que le llamaban ojo de venado y serviría como un escudo ante toda energía negativa. Por tercera vez le agradecí a la bruja y prometí pagarle de alguna manera. Salí de la casa, la mirada de la gente estaba sobre mí. Les parecía extraño ver que alguien hubiera pasado la noche con la bruja. Y entonces la vi, aquella niña estaba observándome desde un establo. Pude sentir su mirada penetrante. Esta vez no se acercaba. Pensé que sería por el amuleto que traía conmigo. Así que, con mucha confianza, me apresuré para llegar a tomar el camión de vuelta a casa. El trayecto de regreso a casa fue largo y agotador. Lo único que pensaba era que quería salvar a mi hermano. Al llegar, encontré a mi madre angustiada. Me decía que me esperaba desde ayer, pero al notar que no regresé, estaba orando por mí. No le quise contar todo lo que me pasó para no angustiarla más. Así que le pedí ver a Eduardo. Cuando llegué a la habitación, lo encontré amarrado de brazos y piernas. Sus extremidades estaban más largas de lo que recordaba, sus pies ya tocaban el suelo. Tenía un aspecto demacrado y los ojos enrojecidos. Siguiendo las instrucciones de la curandera, le di una cucharada de líquido que había en el frasco. Estaba rezando para que funcionara. Mi hermano se retorcía del dolor, parecía que aquello le servía por dentro. Tenía que seguir suministrando la sustancia de acuerdo a las instrucciones hasta que se acabara.
pero cada vez que lo hacía, su cuerpo se retorcía más y más. Las primeras horas fueron de angustia. Eduardo parecía estar librando una batalla interna en contra de las fuerzas oscuras que lo atormentaban. Después de medio frasco, comenzó a hablarme, pidiéndome perdón y que lo dejara de torturar. Sus ojos y su cuerpo comenzaban a verse normal. Casi a punto de terminar el frasco, me miró confundido pero agradecido. Sabía que de alguna manera había logrado romper la maldición que lo mantenía prisionero. Sentí un gran alivio al verlo como antes. Fue tanto el gusto que lo abracé y lo llevé con mi mamá para que se diera cuenta de que lo logramos. Pero mi error fue que, en las instrucciones, decía que se tenía que acabar todo el frasco. Habían pasado un par de días desde ese incidente. Eduardo y yo decidimos no volver a hablar de ello con nadie. Mi madre no dejaba de preguntarle a Eduardo si estaba bien. Por mi parte, sabía que tenía una deuda enorme con la bruja. Pensamos que nuestra vida ya transcurriría de forma habitual, pero la tercera noche las cosas se complicaron. Mi hermano se quejaba de un dolor fuerte de cabeza. Me decía que le dolía como si algo quisiera salir de ella. Me preocupé, pensé que aquella maldición estaba regresando. Se fue a acostar temprano, pues el dolor lo mareaba mucho. Yo me quedé despierto hasta más tarde, con la intención de ayudar a mi hermano por si se requería. Pero un ruido que venía del patio me llamó la atención. Una teja había caído del techo. No era normal, pues estaban bien sujetadas, incluso gatos habían caminado sobre ellas y no había pasado nada. Pero esta parecía que algo la empujó con fuerza. En eso, noté que algo se movía en el techo y saltaba hasta el otro lado. Aterrorizado, me di cuenta de que se trataba de una figura con las extremidades alargadas. Inevitablemente, recordé algo que contaron en San Javier. Lo primero que pensé fue que me había encontrado. Me apresuré a cerrar las puertas y ventanas. Luego me subí corriendo al segundo piso y, al llegar a la habitación de Eduardo, lo encontré sentado en su cama. Le pregunté si se encontraba bien, pero al mirarme, sus ojos estaban en blanco. Me rogaba que lo ayudara. Busqué el frasco dentro de la cajonera de mi hermano y lo hallé aún con el poco líquido que le quedaba. Le quité el corcho y, al momento de querer dárselo a mi hermano, algo golpeó fuertemente la ventana hasta quebrarla. Un horrendo cráneo con cuernos, igual a los de un alce, se asomó por ella y extendió su brazo hasta donde estábamos los dos. Intentó agarrarme, pero parecía que algo lo repelía. Por el susto, solté el frasco y este cayó sobre la cama, la criatura lo tomó y se lo llevó. En cuanto esa cosa estuvo a punto de escapar, escuché un disparo. El bechugue soltó el frasco, dejándolo caer al piso. El líquido se derramó por todas partes. El monstruo se atoró en la ventana, quiso escapar rápidamente cuando recibió otro disparo. Giró rápidamente su cuerpo para salir de la ventana, pero a consecuencia de ello, quebró uno de sus cuernos. La criatura escapó. Mi hermano comenzó a temblar, trataba de mantenerlo tranquilo, pero parecía que estaba convulsionando. De pronto, sus brazos y piernas crecieron, al igual que el bechugue. Con las últimas palabras coherentes que le escuché a mi hermano, me dijo, «Así déjalo, hermano». Su cuerpo se incorporó, adoptando una figura deforme. Todo fue silencio. En ese momento, sus ojos en blanco me seguían. Tuve la sensación de que me estaba casando, pero por dentro aún era mi hermano. Aún así, salí rápidamente de la habitación y cerré con fuerza. Me quedé allí hasta que, después de un rato, abrí la puerta y mi hermano ya no estaba. En ese mismo momento, decidí salir a la calle para ver si lo encontraba. Pero quien estaba allí era un vecino con una escopeta. Me confesó que él sabía por lo que estaba pasando mi hermano y ya tenía días preparado en caso de ser necesario. Él era de San Javier y durante mucho tiempo estuvieron a la merced de esa criatura. Me preguntó por mi hermano,
Le mentí diciéndole que afortunadamente no se encontraba en casa. Después se despidió de mí sin decir más. Creo que sabía que le había mentido. Mi madre, ella se encontraba en la habitación, recogiendo los destrozos que ocasionó esa cosa. Me preguntó por mi hermano y también le mentí, diciéndole que fue a buscar más medicina. Me di cuenta de que el cuerno que se le había quebrado al bechugue estaba allí. Así que pensé que podría llevárselo a la bruja de San Javier a cambio de algo que me ayudara para mi hermano. A la mañana siguiente, fui a San Javier. Al llegar a la casa de la bruja, me di cuenta de que estaba destrozada por dentro. Un hombre se acercó a mí y me comentó que hacía 2 noches, una criatura salió de la oscuridad y sacó a la bruja de la casa de un jalón. La anciana no resistió el golpe y falleció. Entonces recordé que ella me había dado su ojo de venado, la protección que tenía. Me la otorgó a mí y, por ello, la criatura no podía hacerme nada. Me sentí culpable por lo que pasó, pero aún así yo tenía una misión, la cual era encontrar a una bruja. Durante años, he resguardado el cuerno de ese bechugue por si en algún momento llegara a encontrar a una bruja igual de buena como la que conocí. Desafortunadamente, aún no he podido ayudar a mi hermano. Saludos comunidad, quiero invitarlos a apoyar nuestro canal secundario, Voces Siniestras, donde se compartirán muchas de las historias que no se publican en nuestro canal principal. En la descripción y la caja de comentarios de este video, dejaré el link del canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Gracias por su apoyo. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.